Capítulo 1. El misterio de los tomates que no crecen ni maduran. Entendiendo el problema desde la raíz, a todos nos ha pasado. Cuidamos nuestras plantas de tomate con dedicación. Vemos cómo se llenan de flores, incluso aparecen los pequeños frutos verdes. Y ahí se quedan, verdes y duros, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que parece un misterio tiene, en realidad, múltiples causas interconectadas que debemos entender si queremos resolverlo de una vez por todas. La planta no está lista para madurar. Lo primero que debemos comprender es que el tomate no crece ni madura solo por pasar los días. Su metabolismo es como una orquesta. Si un solo instrumento desafina, la música, o en este caso, el proceso de maduración, se detiene. Si la planta no tiene suficiente energía almacenada, prioriza la supervivencia y el mantenimiento de su follaje antes que invertir en el fruto. Esto significa que si ha pasado por estrés, falta de agua, exceso de calor o frío, o deficiencias nutritivas, el fruto queda en pausa. El porqué es simple. Biológicamente, para la planta, un fruto maduro significa gasto energético y no se arriesgará si no hay reservas suficientes. Factores ambientales, el papel invisible del clima. La temperatura es un director silencioso. El tomate crece y madura bien en rangos moderados, pero cuando el calor supera los 32 grados o el frío baja de los 15, el proceso de producción de pigmentos, como el licopeno que le da su color rojo, se frena. Además, la luz solar influye en la fotosíntesis, pero la maduración no depende solo de más sol, sino de una combinación balanceada de temperatura, humedad y ventilación. Un exceso de sol directo en climas muy cálidos puede incluso estresar al fruto y retrasar su cambio de color. Nutrición. Mucho más que poner fertilizante. Uno de los errores más comunes es creer que un exceso de abono acelerará el crecimiento. En realidad, un abonado desequilibrado puede hacer lo contrario. Por ejemplo, un exceso de nitrógeno estimula el crecimiento de hojas y tallos, pero roba energía a los frutos. La falta de potasio reduce la capacidad de la planta para sintetizar azúcares y pigmentos, retrasando la maduración. El calcio es clave para la firmeza del fruto, y su deficiencia no solo causa problemas como la podredumbre apical, sino que también puede ralentizar el crecimiento. La clave está en dar un abonado equilibrado, adaptado a la etapa de la planta, recordando que en la fase de maduración, el potasio es tan importante como el agua. Riego. Ni demasiado poco. El agua es el medio en el que viajan los nutrientes, pero un exceso puede diluirlos y causar problemas en las raíces, mientras que la falta de agua hace que la planta cierre estomas, reduzca fotosíntesis y, en consecuencia, frene todo. El truco está en regar profundamente, pero dejando que el sustrato tenga periodos cortos de ligera sequedad para estimular el desarrollo radicular. En huertos en macetas, el riego irregular puede causar fluctuaciones en la presión interna del fruto, afectando su crecimiento y sabor. Poda y manejo del follaje. El tomate necesita hojas para producir energía, pero demasiadas hojas pueden sombrear los frutos, retrasando su maduración. Una poda inteligente permite que entre más luz y aire, reduciendo la humedad excesiva y el riesgo de hongos. Sin embargo, una poda brusca o excesiva puede estresar la planta y retrasar el proceso. Conclusión del capítulo. Los tomates que no crecen ni maduran no son una maldición del huerto, sino un reflejo de un equilibrio roto. El éxito está en entender que cada fruto es el resultado de un sistema vivo que responde a su ambiente, su nutrición y su manejo. Un tomate maduro y dulce no es casualidad. Es la suma de decisiones correctas, observación constante y paciencia. Cuando comprendes estos porqués, dejas de ver el huerto como un espacio de azar y lo transformas en un laboratorio vivo donde todo tiene sentido. Capítulo 2. El abonado perfecto. Alimentando la planta para que el fruto llegue a su máximo potencial. Si el capítulo anterior nos enseñó que un tomate que no madura es un síntoma, en este capítulo vamos a profundizar en una de las causas más determinantes: la nutrición. Una planta de tomate no es un simple recipiente donde se coloca fertilizante y ya. Es un organismo vivo que absorbe, transforma y distribuye nutrientes de forma estratégica, según sus necesidades y el momento del ciclo. El equilibrio invisible de nutrientes. Imagina que cada nutriente es como un integrante de un equipo.
Si uno hace todo el trabajo y los demás no participan, el resultado final es incompleto. En los tomates, los 3 macronutrientes principales, nitrógeno, fósforo y potasio, tienen funciones muy diferentes. El nitrógeno impulsa el crecimiento vegetativo, hojas y tallos. El fósforo participa en el desarrollo de raíces y en el inicio de la floración. El potasio es el encargado de mejorar el sabor, la firmeza y el color del fruto. El problema surge cuando no hay balance. Por ejemplo, una sobredosis de nitrógeno es como darles café a las plantas. Crecen muy verdes y rápidas, pero olvidan que tienen que producir frutos. Micronutrientes, los héroes silenciosos. Además de los grandes nutrientes, la planta requiere elementos como calcio, magnesio, hierro, zinc y manganeso. Aunque se necesitan en menor cantidad, su ausencia puede paralizar el crecimiento y la maduración. El calcio, por ejemplo, no solo evita la podredumbre apical, sino que también regula el transporte de otros nutrientes. El magnesio es clave para la clorofila, y sin clorofila, la planta no produce suficiente energía para engordar los frutos. El momento adecuado para abonar. No basta con saber qué dar, sino cuándo darlo. En la etapa inicial, plántula y primeros trasplantes, el fósforo es esencial para formar un sistema radicular fuerte. En la etapa de crecimiento, el nitrógeno debe ser moderado para evitar exceso de follaje. Durante la floración y fructificación, el potasio debe ser protagonista, ya que impulsa el llenado y maduración del fruto. Aplicar el abono correcto en el momento equivocado es como encender la calefacción en pleno verano. El gasto está, pero el beneficio no. Formas de abonar. No todo es fertilizante químico. Existen muchas maneras de nutrir una tomatera: fertilizantes granulados, liberación lenta y sostenida, líquidos o solubles, respuesta rápida, útiles para corregir deficiencias puntuales, abonos orgánicos, compost, estiércol bien descompuesto, humus de lombriz. Aportan nutrientes y mejoran la vida microbiana del suelo. Extractos naturales, té de compost, infusión de ortiga, ceniza de madera, rica en potasio. Un suelo vivo, con microorganismos activos, no solo nutre mejor, sino que también ayuda a que las raíces absorban más eficientemente. Errores comunes que frenan la maduración. Usar abonos muy ricos en nitrógeno en la etapa de frutos. No reponer potasio después de varias cosechas. No corregir deficiencias de micronutrientes a tiempo. Abonar sobre suelo seco, lo que puede quemar las raíces. Conclusión del capítulo. Un tomate maduro y lleno de sabor no depende de darle mucho a la planta, sino de darle lo que necesita en el momento exacto. El abonado perfecto no es un producto, sino una estrategia que combina observación, experiencia y adaptación al clima y al suelo. En el huerto, como en la vida, no se trata de cuánto se da, sino de cómo y cuándo se da. Capítulo 3. El riego inteligente. La clave oculta para tomates sanos y maduros. En el huerto, el agua no es solo un recurso. Es el vehículo que transporta vida dentro de la planta. Cada gota que llega a las raíces lleva consigo nutrientes, oxígeno disuelto y energía potencial para el desarrollo. Sin embargo, en el cultivo de tomates, el riego es un arte que combina precisión, observación y sentido común. Regar demasiado o demasiado poco no solo detiene el crecimiento, sino que puede comprometer la calidad final del fruto. El equilibrio del agua. Los tomates requieren un nivel constante de humedad para funcionar de forma óptima. Las raíces, al igual que los pulmones en un ser humano, necesitan respirar. Demasiada agua ahoga las raíces, mientras que muy poca las somete a estrés. Cuando una tomatera sufre estrés hídrico, su metabolismo cambia, cerrando los estomas para evitar pérdida de agua. El resultado: menos fotosíntesis, menos energía y, por ende, maduración más lenta. La profundidad del riego. Un error común es mojar solo la capa superficial del suelo. Esto provoca que las raíces se mantengan cerca de la superficie, haciéndolas más vulnerables al calor y la sequía. Un riego profundo y espaciado estimula a las raíces a explorar más abajo, donde la humedad es más estable y la temperatura más constante. La regularidad importa. El tomate es una planta sensible a cambios bruscos. Un ciclo de sequía seguido de un exceso de agua puede causar problemas como rajaduras en el fruto o alteraciones en el sabor. Mantener un patrón de riego regular, adaptado al clima, evita estos altibajos y mejora la calidad final. Métodos de riego recomendados.
Riego por goteo. Suministra agua directamente a la raíz, evitando mojar hojas y frutos, lo que reduce riesgo de hongos. Manguera de exudación. Mantiene un aporte constante y suave, ideal para hileras. Riego manual controlado. Útil en macetas o huertos pequeños. Permite observar la planta de cerca. Evitar el riego por aspersión sobre hojas y frutos es fundamental, ya que la humedad superficial favorece enfermedades como el mildiu o la botrytis. Señales de que el riego es inadecuado. Exceso de agua, hojas amarillas, marchitez en la base, olor a tierra podrida. Falta de agua, hojas enrolladas, frutos pequeños y duros, caída prematura de flores. La relación riego-nutrientes. El riego no solo hidrata, también mueve los nutrientes a través del suelo. Un riego deficiente puede hacer que el abono no llegue a las raíces, mientras que un riego excesivo puede lavar los nutrientes antes de que la planta los absorba. La clave está en regar después de abonar, pero sin excederse para no diluir el efecto. Conclusión del capítulo. Regar tomates no es cuestión de cantidad, sino de estrategia. Un riego inteligente respeta el ciclo natural de la planta, evita el estrés hídrico y asegura que cada nutriente llegue a su destino. En un huerto bien regado, los frutos no solo crecen, sino que maduran con sabor y textura excepcionales. En resumen, el agua correcta en el momento correcto es, quizás, el secreto más silencioso de un tomate perfecto. Capítulo 4. La poda y el manejo del follaje. Dirigiendo la energía hacia los frutos. En el cultivo de tomates, las hojas no son simples adornos verdes, son las fábricas de energía de la planta. Sin embargo, un exceso de follaje puede convertirse en un obstáculo para que los frutos crezcan y maduren. La poda, bien realizada, es una herramienta estratégica que permite a la planta redirigir recursos hacia donde realmente los necesitamos. Los tomates. ¿Por qué el exceso de hojas retrasa la maduración? Cada hoja consume energía para mantenerse viva. Si la planta tiene demasiadas, gran parte de la energía producida en la fotosíntesis se destina a alimentar el follaje, dejando menos para el desarrollo del fruto. Además, un follaje muy denso reduce la circulación de aire y la entrada de luz, creando un microclima húmedo que favorece enfermedades. Cuando los frutos permanecen en sombra excesiva, el proceso de acumulación de azúcares y pigmentos como el licopeno se ralentiza, retrasando su cambio de color y sabor. Tipos de poda en tomates. Poda de chupones. Consiste en eliminar los brotes que nacen en la unión entre el tallo principal y las ramas laterales. Estos brotes consumen energía y, si se dejan crecer, producen frutos más pequeños y tardíos. Poda de hojas bajas. Ayuda a mejorar la ventilación y evita que las hojas toquen el suelo, reduciendo el riesgo de hongos y bacterias. Poda de control de altura. En variedades indeterminadas, limitar la altura permite concentrar la energía en los racimos existentes en lugar de producir más flores tardías. El momento correcto para podar. La poda debe realizarse preferentemente en días secos y soleados, para que las heridas cicatricen rápido y se reduzca el riesgo de infección. Es mejor podar poco y con frecuencia que hacer cortes drásticos de una sola vez. Un error común es podar demasiado de golpe, dejando a la planta sin suficiente follaje para generar energía. El equilibrio ideal es mantener suficientes hojas para alimentar la planta, pero permitir que la luz llegue a los frutos. Herramientas y técnica correcta. Usar tijeras o cuchillos limpios y afilados. Desinfectar las herramientas antes y después de cada uso. Cortar cerca de la base del brote, sin dañar el tallo principal. Retirar el material podado del área para evitar plagas. Poda y clima. En climas muy cálidos, conviene dejar algunas hojas para proteger los frutos del sol directo y evitar quemaduras. En climas más frescos, se puede abrir más el follaje para aprovechar mejor la radiación solar. Conclusión del capítulo. Podar no es quitar hojas porque sí, sino una forma consciente de redirigir la energía y los recursos de la planta hacia lo que realmente importa: frutos más grandes, dulces y con mejor textura. La poda, junto con un manejo equilibrado del follaje, transforma el microclima de la planta y acelera la maduración de manera natural. En pocas palabras, la poda inteligente es como un director de orquesta. No toca ningún instrumento, pero asegura que todos entren en armonía. Capítulo 5. El cuidado integral y prevención de problemas. ¿Cómo proteger tus tomates para que crezcan y maduren sin interrupciones?
Tener tomates que no crecen o no maduran puede ser también una señal de que algo no está bien más allá del agua, abono o poda. Los tomates, como cualquier cultivo, están expuestos a plagas, enfermedades y factores externos que pueden afectar su salud y desarrollo. En este último capítulo, abordaremos cómo cuidar integralmente las plantas para evitar estos problemas y garantizar una maduración óptima. Plagas comunes y su impacto en la maduración. Insectos como pulgones, mosca blanca, araña roja y trips no solo dañan hojas y tallos, sino que también estresan a la planta. Una planta atacada desvía energía para defenderse y reparar daños, retrasando la inversión en frutos. Además, algunos insectos pueden transmitir virus que paralizan el desarrollo de la planta o deforman los frutos, impidiendo su correcta maduración. Enfermedades más frecuentes. Mildew. Hongo que aparece en condiciones de humedad alta, afecta hojas y frutos, reduce fotosíntesis y puede causar la caída prematura de frutos. Botrytis. Moho gris. Ataca los frutos maduros o en maduración, provocando pudrición y pérdidas. Marchités por Fusarium o Verticillium. Enfermedades vasculares que impiden el transporte de agua y nutrientes, causando marchités y muerte progresiva. Prevención. La mejor defensa. La prevención comienza con prácticas culturales. Espaciar adecuadamente las plantas para mejorar la ventilación. Evitar riegos por aspersión que mantengan humedad en follaje. Eliminar hojas o frutos enfermos para evitar contagios. Rotar cultivos y evitar plantar tomate en el mismo lugar año tras año. Usar variedades resistentes cuando sea posible. Control biológico y natural. Incorporar insectos beneficiosos como mariquitas, sírfidos o crisopas ayuda a controlar plagas de manera natural. Además, preparar extractos de plantas como ajo, cebolla o neem puede ser un complemento orgánico para repeler insectos. Cuidados especiales en la cosecha y maduración post cosecha. A veces los tomates verdes pueden cosecharse y dejar madurar en casa, pero para que esto funcione deben estar en un estado adecuado, sin daños y con condiciones de temperatura y ventilación controladas. Los tomates dañados o estresados no maduran bien ni desarrollan buen sabor. Conclusión del capítulo. El cuidado integral del tomate es un trabajo constante de observación y acción preventiva. Conocer las plagas y enfermedades, anticiparse a ellas y mantener las condiciones ideales permite que la planta pueda centrar su energía en crecer y madurar frutos saludables. Así, cerrar este ciclo con una planta sana es el paso definitivo para dejar atrás la frustración de ver tomates que nunca maduran.